Buenas tardes, soy el Padre Marcos de la Parroquia de la Presentación aquí en Stockton, otra vez con ustedes, tratando de llegar a tiempo para las 7:30 para nuestra cita, que cada noche, empezando en esta semana, nos preparamos para la Semana Santa, que ya mero llega la semana próxima. Entonces, es importante que nos preparemos y que seamos como ubicados, ¿no?, en el tiempo. Este es tiempo sagrado y no dejar pasar este tiempo sin prepararnos. Visto que no vamos a poder reunirnos en la iglesia, es importante que por lo menos espiritualmente estemos como bien listos y alimentados y preparados, porque no van a ser como liturgias muy elegantes con mucha música y con mucha detalles litúrgicos. No vamos a poder tener muchas cosas. Va a ser muy sencillo, pero si nos preparamos, si reflexionamos, si estudiamos un poco, entonces vamos a saber lo que es, cuál es el chiste, cuál es el significado de la Semana Santa, la semana más santa del mundo y de la historia, la semana de la pasión, sufrimiento, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a empezar con una oración para dar inicio a este tiempo de reflexión y oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, acompáñanos en este tiempo difícil, cuando estamos aislados quizás en nuestras casas, cuando estamos solos, separados en nuestras casas y no podemos reunirnos como familia, como rebaño de Dios. Señor Jesús, buen pastor, ayúdanos a sentirnos por lo menos reunidos. Y tú, Señor, eres también el buen pastor, pero también el Cordero de Dios, el Cordero inocente que fue a la matadura, a la matanza. Fuiste como Cordero de expiación, de sacrificio, para dar tu vida y derramar tu sangre. Cordero inocente de Dios, que quitó los pecados del mundo, tenga piedad de nosotros, Señor Jesús. Envía tu Espíritu Santo de sabiduría sobre nosotros para que podamos entender tu palabra y las palabras que dijiste, las enseñanzas, los milagros que hiciste especialmente en este Evangelio de San Mateo. Señor Jesús, te lo pedimos en tu nombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, quiero ubicarnos. Esta palabra, ubicarse, no existe en inglés. Felicidades a los hispanos, porque es una palabra que existe en español y en italiano y en latín, pero no existe en inglés. Ubicare, ubi es latín, quiere decir lugar. Estar en su lugar o conocer su lugar. ¿Cuál es el lugar? Entonces hay un canto, ubi caritas et amor. Ubi, donde hay amor, allí está Dios. Ubi es donde, allí donde. A donde hay amor, allí está Dios. Entonces ubicare es saber dónde estamos. Tenemos que ser ubicados. Ahora están ubicados en sus casas, no pueden salir mucho. Pero también estamos ubicados en el tiempo. La semana próxima llega la Semana Santa. La Semana Santa es muy bonita porque cada día tiene un nombre, ¿no? Hay el Domingo de Ramos. Luego se dice lunes santo, martes santo, miércoles santo, jueves santo, Viernes Santo. En inglés se dice Good Friday. Se dice Holy Monday, Holy Tuesday, Holy Wednesday, Holy Thursday, Good Friday.
es un día bueno, se dice. No era bueno para Jesús, pero era bueno para nosotros. Viernes bueno, se dice en inglés, Good Friday. Pero en español se dice Viernes Santo. Y luego Sábado Santo, cuando Jesús estaba en el sepulcro. Y luego el Domingo de Pascua. Cada día tiene nombre especial. Bien, esto va a ser la semana próxima. Esta semana, ¿dónde estamos? Estamos bien, estamos en un tiempo especial. Esta semana empiezan las lecturas de las misas de esta semana. Ya empiezan con lecturas que hablan de traicionar, de persecución, problemas, los mártires del Antiguo Testamento que fueron acusados falsamente, como Susana, por ejemplo, el lunes escuchamos esto. Pero cada día hay lecturas así. Entonces ya estamos entrando en este tiempo. ¿Dónde estamos? Estamos ubicados en este tiempo, la quinta semana de la Cuaresma. Ya es como se dice el tiempo de la pasión, ¿no? Y en las misas hay oraciones especiales, por ejemplo, el prefacio de la pasión. Son días diferentes. Y aún desde esta semana se dice que en las iglesias se puede tapar las estatuas con vela morada. Se puede tapar todas las estatuas de la iglesia. Empezando esta semana, la quinta semana de la Cuaresma. Pero veo que en esta parroquia de la presentación es bonito que tienen la tradición de tapar las estatuas. Me gusta esto. Y aún aquí se hace desde el miércoles de ceniza, ya empezamos a tapar las estatuas. Pero la tradición más bien es que empezando la quinta semana de Cuaresma se empieza a tapar las estatuas en la iglesia. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos ubicados en esta quinta semana. Hoy es el miércoles de la quinta semana de la Cuaresma. Entonces, es un tiempo de casi la pasión. Ya llegamos, casi llegamos. Y entonces quiero hablar un poco de lo que va a suceder el domingo. El domingo de Ramos es el domingo de la entrada triunfal de Jesús en la ciudad de Jerusalén. Jesús viajaba a propósito, como puso su cara, dirección Jerusalén, y en los evangelios habla muy claramente de esto, que siempre va caminando y enseñando y haciendo milagros en cada pueblo, llegando a Jerusalén. ¿Por qué? Porque todo varón judío tenía que ir a Jerusalén para la Pascua y también para otras fiestas durante el año. Los judíos siempre hacían peregrinaje al templo, a la ciudad de Jerusalén y para el templo cada año. Y Jesús también era judío, entonces estaba cumpliendo con las leyes del Antiguo Testamento, ¿no? De la Biblia, donde dice que hagan ciertos sacrificios cada año en el templo, y el sacrificio de los corderos pascuales en la Pascua, en este entonces, el tiempo de Jesús, se hacía siempre en el templo. Los sacrificios, el templo era el lugar de sacrificios. Entonces, este domingo vamos a tener entonces la conmemoración de esta entrada de Jesús en la ciudad de Jerusalén. Jesús entra y el pueblo grita Hosana al Rey, y con ramos lo dan el bienvenido a Jesús entrando en el templo. Esto es lo que vamos a estar viendo y escuchando este domingo. Y sabemos que en la Biblia dice que Jesús llegó en Jerusalén y fue recibido con agrado por las muchedumbres, y luego pasó toda una semana de enseñar y muchas enseñanzas, sobre todo como controversias y discusiones con los líderes judíos, y finalmente termina con la
la entrega. Jesús es como traicionado por Judas y la última cena y la pasión. Jesús es preso, entregado a la muerte y la pasión. Entonces, otra cosa que hace Jesús llegando a Jerusalén era limpiar el templo, ¿no? Echar fuera a los vendedores en el templo. Entonces, el fin del Evangelio del Evangelio de San Mateo es muy claro. Jesús va a la ciudad, va al templo y ahí se presenta al templo. Y Jesús llega para purificar el templo. Aún, Él viene, según el Evangelio de San Mateo, para establecer un nuevo reino, un nuevo templo, un nuevo Israel, un pueblo de agrado del amado por Dios. Entonces Jesús viene y viene para liberar el templo de la corrupción que hay y como destruir este templo, y como dice Jesús, su cuerpo era el nuevo templo. La iglesia de Jesucristo, la iglesia católica, como decimos, es el cuerpo de Cristo. Entonces, y la Eucaristía es nuestra manera de formar parte de este nuevo templo. Somos templos en Jesús, en el templo. Entonces, todo es templo, todo es casa de Dios para el evangelista San Mateo, porque era judío. Los judíos creían de veras mucho en el templo. Y como hemos visto en el sermón en el monte, capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, hay muchas referencias al templo. Jesús enseña que ya va a llegar un reino, un nuevo pueblo de Dios. Pero los que siguen las bienaventuranzas, los que viven según el camino de Jesús, entonces serán más sabios, como dice Jesús, más sabios que Salomón. Salomón era rey, era el líder del reino de Dios en este entonces de Israel, y él fue el que construyó el templo. Pero Jesús dice, yo vengo para que ustedes sean así, sabios. Ustedes pueden ser, como dice en el capítulo 7, versículo 24, Jesús dice, así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Llegó la lluvia, los torrentes, los vientos, pero ella no cayó. Entonces nosotros podemos ser sabios, podemos ser firmes, podemos ser como roca sólida, podemos ser casa de Dios, podemos ser templo de Dios formados en Jesucristo si escuchamos y cumplimos con las palabras de Jesús. Luego, seguimos entonces estudiando un poco lo demás en el Evangelio de San Mateo. Los milagros, por ejemplo, el primer milagro me gusta tanto, capítulo 8, la curación de un leproso. Este pobre leproso con esta enfermedad llega y en el versículo 3 dice, Señor, si tú quieras, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió su mano y dijo, quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de la lepra. Y Jesús le dice, mira, no digas a nadie, pero vete y muéstrate al sacerdote y presta la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. Entonces esto es bonito, como
primer bonito milagro que Jesús hace en su vida pública. Pero si uno sabe que San Mateo es judío y para él la importancia del templo, de los sacrificios, de lo que hacen los judíos, llegando siempre al templo para ofrecer sus sacrificios, uno sabe cuál es la significación de lo que dice Jesús aquí. Porque Jesús dice a este leproso que no vaya como hablando con todos, porque Jesús no quería ser coronado rey de una vez. Quería que se callara un poco este leproso, que fue sanado. Pero lo dice que él vaya al templo y que vaya ahí y ahí, como dice, ofrezca el sacrificio que se requiere, ¿no? Según la ley de Moisés, el Torah. Y si uno ve en el libro del Levítico, el libro del Levítico habla de cuál era el sacrificio que tenía que ser. En este entonces, la lepra era muy contagioso. Entonces, para que un leproso sanado, curado, pueda entrar otra vez en el templo, era prohibido. Así como nosotros tenemos que cuidar de las enfermedades contagiosas ahora en esta pandemia de coronavirus, también en este entonces había leyes. Un leproso, si fue sanado, tenía que ir al templo para comprobar que ya no era leproso. ¿Y cómo hacía? Tenía que llegar y los sacerdotes tenían que como examinar a la persona para ver si era como sanado. Pero también el leproso tenía que ofrecer un sacrificio. Y el sacrificio, según el libro de Levíticos, el sacrificio es muy interesante. El Levítico dice que el leproso tiene que traer 2 pichones, 2 pájaros, y presentarles en el templo. Y los sacerdotes hacían algo medio raro. Explica en el libro de Levíticos que uno de los pájaros lo tenían que matar, tenían que sacrificarlo. Entonces lo mataron para ofrecer esto en sacrificio. Pero luego, con un poco de la sangre del primer pájaro, como rociar el segundo. El otro pájaro fue rociado con esa sangre del primer pájaro. Y luego el segundo pájaro, pero fue soltado. Lo soltaron y lo liberaron. Y entonces este sacrificio muy raro tenían que hacer. Cada leproso, para ser sanado, para ser permitido que entre otra vez en el templo, tenía que hacer este sacrificio. Pero nosotros, que somos los católicos cristianos, ahora sabemos que este rito muy raro de 2 pájaros y sacrificar uno y la sangre y luego soltar el segundo, tiene significado porque nosotros sabemos que Jesús fue sacrificado. Y gracias a la sangre de Jesús nosotros podemos ser liberados. Entonces, el segundo pájaro puede ser liberado porque el primero murió por él, fue sacrificado por él. Y la sangre del primero, como rociado en el segundo, permite que el otro pueda volar. Y cuando este leproso pudo volar, pudo salir y pudo otra vez entrar en el templo y hacer culto y rezar con los demás en el templo, quizás se sentía un poco como este segundo pájaro que fue liberado y fue soltado. Y nosotros sabemos que todos podemos ser soltados y liberados de la lepra del pecado gracias a la sangre del Cordero de Dios. Eso entonces es un ejemplo de importancia del templo de Dios.
Y hay muchísimos ejemplos y podemos seguir la próxima vez analizando el Evangelio de San Mateo. Pero quiero enseñarles quizás un poco unas imágenes bonitos del templo. Como digo, el templo era lo más importante para los judíos, algo muy querido para ellos. Entonces aquí tenemos estas imágenes. A ver si puedo hacerles ver esas imágenes. Aquí tenemos cómo era el templo. El templo de Herodes era tan enorme, con un gran espacio para los gentiles. Y luego al centro, el Santo de los Santos, el lugar santo donde tenían la Arca de Alianza, la presencia de Dios en el centro. Aquí tenemos otro ejemplo, otra imagen de este templo y cómo era en el tiempo de Jesús, la parte central del templo. Y aquí tenemos una imagen bonita de la presentación de la niña María, la presentación de la Santísima Virgen María en el templo. Esta mujer que iba a ser después, esta niña que iba a ser después la madre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos la iglesia de la presentación. Y para nosotros también es importante reflexionar sobre el templo. Y en este tiempo, cuando no podemos venir a misa, no podemos venir al templo, por lo menos recordamos lo bonito del Evangelio de San Mateo, que Jesús llega para reemplazar el templo. El templo de piedras, de ladrillos, el templo hecho con manos humanas, ya iba a ser destruido, y fue destruido en el año 70. Pero Jesús vino para establecer algo nuevo, que es el templo, que es la iglesia. Y vamos a seguir en estos días recordando esto, sobre todo el Domingo de Ramos, cuando Jesús llega para presentarse en esta ciudad real, esta ciudad donde estaba el templo. Jesús venía para ser el cordero de sacrificio, para liberarnos de todos nuestros pecados. Entonces, muchas gracias por su atención y vamos a seguir en esta semana aprendiendo más y más cosas sobre la vida de Jesús y la importancia de estos días. Especialmente, por ejemplo, mañana vamos a hablar un poco más de este templo y cómo era en el tiempo de Jesús. Pero el viernes a las 7:30 vamos a tener, como siempre, una misa. Entonces en la iglesia voy a hacer como un live stream otra vez de la Santa Misa, como cada primer viernes hacemos una misa en honor del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces esto va a ser para el viernes. Y el sábado voy a hablar especialmente del Santo Rosario. Como sábado es el Día de la Virgen María, quiero hablar de la importancia del resto del Santo Rosario. Que en este tiempo se habla mucho de binge. Binge es una palabra en inglés que no sé cómo decir en español, pero es como casi adicción, ¿no? Cuando uno se pone a ver un programa de televisión y ver todos sus episodios, es como repetición y querer siempre más y más, como el alcohólico o el drogadicto quiere siempre más y más. Se llama binge, ¿no? Que uno como continúa, sigue y sigue queriendo más y más. Entonces, el Santo Rosario es algo que podemos hacer binge del Santo Rosario, porque hay tiempo, ¿no? Muchos de nosotros estamos solos, no tenemos mucho que hacer, no podemos ir a ninguna parte. Entonces el sábado les quiero hablar un poco de esto, de que se puede rezar hasta más rosarios en un solo día, ¿no? Porque
hay tiempo y hay silencio y hay oportunidad ahora que estamos en las casas, sobre todo el rosario en familia. Y luego, obviamente, el domingo es el Domingo de Ramos y empezamos ya la Semana Santa. Y habrá otras cosas para hablar durante la Semana Santa. Quiero invitarles a ver en nuestra página de Facebook algunas cosas que puse ahí. El otro día había hablado de Conchita Cabrera y la espiritualidad de ella y de las religiosas de la cruz, que tiene que ver con la encarnación, la anunciación. El 25 de marzo era el día de la encarnación, la anunciación, el miércoles pasado. Entonces ahí en el internet puse algo sobre la anunciación y mencioné mucho a Conchita Cabrera, Concepción Cabrera de Armida, esta mujer mexicana que tenía 8 hijos y fue una mística, de veras una gran santa, un gran sabio, era muy sabia, escribió muchas cosas porque Jesús le hablaba mucho. Murió su esposo y ella fue fundadora de las religiosas de la cruz que tienen su convento en Modesto. Pero ella, su espiritualidad tenía que ver con la encarnación. Su vida era una encarnación de Jesucristo. Ella se modeló y se cambió casi en otro Cristo. Una encarnación mística se llama. Entonces puse allá en el Facebook también un tour que hicimos el año pasado, en mayo. Yo fui con peregrinos de Turlock y de Modesto, con el Padre Ramón Bejarano. Fuimos a un viaje a México para la beatificación de Conchita Cabrera. Entonces pueden ver las imágenes de este viaje. Y también hoy mismo puse ahí en el Facebook también un pequeño film que hice, un tour de la catedral. La catedral de Stockton tiene mucho significado. Los vitrales son muy bonitos y todos basados en la persona de la Virgen María y que ella fue Madre de Dios. Entonces es en inglés, pero los que entienden inglés pueden aprovechar de este video como un tour que me gusta dar de la catedral de nuestra diócesis. Que Dios los bendiga y ojalá que sigan en oración y siguen también viéndonos cada viernes a las 7:30 aquí en live stream. Pueden acompañarnos. Y también en unión de oración. Gracias por su oración, por la parroquia, por los necesitados, por los que tienen dificultades y también por su apoyo. Se pide también que apoyen a la parroquia porque estamos en dificultad financiera, también obviamente con la falta de misas y de colectas. Entonces si pueden enviar donaciones a la parroquia, nos ayuda a seguir con nuestra misión parroquial. Que Dios les bendiga y que Dios les cuida. Voy a rezar. Señor, bendiga a todos los feligreses de nuestra parroquia. Ayúdales a seguir adelante con paz, con amor de Dios, amor entre ellos, al prójimo y esperanza para el futuro. Y que Dios les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero que esta bendición les llegue. Que Dios les bendiga.